Y como digo, es una introducción lo que yo quisiera en este día establecer nada más. Vamos a ponernos en pie, por favor, para orar y vamos a introducirnos con un versículo que está en Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque podemos estar en tu casa, Señor, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos ser influenciados por ella, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ministra, Señor, que hace en nosotros y opera en nosotros todo lo que tú dices en tu palabra y nos nutre, Señor, nos regenera, nos santifica, nos hace crecer, nos redarguye, nos enseña, Señor, nos instruye, nos va perfeccionando. Gracias, Señor, y en esta tarde yo te pido que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y que nos rete a cada uno y que podamos tomar lo que necesitamos y podamos crecer hacia esa madurez, cada uno de nosotros, tomarlo de una forma muy personal. Gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos en pie, hermanos, vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjate las cosas que Pablo, yo siempre muchas veces digo Pablo por el escritor de los Hebreos y no sabemos quién era. El escritor de Hebreos. Mi profesor decía, esa va a ser mi primera pregunta cuando llegue al cielo: ¿quién escribió Hebreos? A ver si nos aclaramos ya de una vez. El escritor de Hebreos dice que hay cosas que son rudimentos. Y dice la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y son cosas de andar por casa. Dejemos ya los rudimentos, vamos a la madurez, vamos un poco más, vamos a profundizar un poco más, vamos a la perfección, vamos a crecer un poco, vamos a dejarnos ya de cosas básicas. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Gracias. Si no predico, tengo aquí. Qué importante es entender que esto de la madurez no se logra de la noche al día. No ocurre en 24 horas. No es nada en la vida, es así. Una dieta no es así, no es. La musculación, el ejercicio, todo el mundo sabe que eso no es de la noche a la mañana. Eso requiere hábitos. No quiere conseguir esa meta, uno lo necesita. No es un atracón de un día, sino un poco a poco, sobre una base regular, diaria. La mayoría de las cosas importantes en la vida funcionan así. Yo siempre me acuerdo de niño que estaba yo enfermo en casa un día, no fui al cole, tenía yo 7 años y me acuerdo perfectamente que se nos estropeó la lavadora en Moratalaz, en el piso, y vino un técnico de la lavadora a repararla. Y yo estaba al lado del Señor, viendo cómo reparaba. Yo no había soy de cuello alto, tenía fiebre, estaba en casa y sentado, viendo cómo reparaba. Y el hombre me miró y me dijo: ¿qué pasa? ¿No vas al cole? ¿Estás malito? No sé qué. Fue a hablar conmigo el técnico. Me dijo: ¿cuántos años tienes? Y iba a ser mi cumpleaños. Y digo: 7. Y dice: ¿cuántos vas a cumplir? Digo: 8. Dice: no, 8 no, porque 7 y 8, 15. Y tú no vas a cumplir 15, ¿no? Me enredó. Porque claro, me dice: ¿cuántos tienes? 7. ¿Y cuántos cumples? Digo: 8. Y decía: no puede ser. Digo: ¿cómo que no? Si tengo 7 cumplo 8. Dice: no, porque 7 y 8, 15. Si cumples 8, tienes 15. No puede ser. Entonces me enredaba el hombre y al final me dijo: cumples uno más, me dijo. Uno más cumples. Me enredó. El caso es que aquella noche yo soñé que cumplía 15. Todo esto para decir esto, ¿no? Yo soñé que era alto, que era altísimo. Yo era como un chico de 15 años y todo el mundo me decía: oye, ¿o has crecido? Yo soñaba yo eso, ¿no? Eso no pasa, eso no es verdad. ¿Cómo vas a cumplir 8 de golpe? No, cumples 1. Pones un pie delante del otro, poco a poco, y llegas al final. Pero no recorres 1 kilómetro en un segundo, ¿qué va? No puedes hacerlo. Las cosas son poco a poco, día a día, y por eso ese es el objetivo. El objetivo es la madurez, pero el objetivo tiene esos hábitos, ¿no? Y queriendo hablar de esto de la madurez, yo quería deshacer algunos mitos acerca de la madurez espiritual. Deshacer algunas ideas que tenemos en la cabeza acerca de la madurez espiritual. Fíjate lo que dice el escritor de los Hebreos, lo que dice esto: vamos a dejar los rudimentos ya. A veces los cristianos nos gusta estar siempre en las mismas cosas y tal, y que no siento, y que... Vamos a madurar un poco. Vamos adelante.
Y me gustaría, hermanos, y ya el próximo domingo entramos a hablar más de hábitos, pero deshacer en esta tarde algunos mitos que existen acerca de la madurez espiritual. Y voy a hablar de algunos mitos, 5 mitos. Vamos a poner por un lado el mito y por otro lado lo que es la verdad. Los mitos son ideas, a veces, yo qué sé, mito, de ahí viene mitología, cosas irreales, a veces fantásticas, muy tremendas, a veces inalcanzables, pero que nos las hemos creído, que nos parece que son verdad y las tenemos como que las damos por válidas. Me gustaría desenmascarar ciertos mitos acerca de la madurez y poner a la luz de la palabra de Dios, poner enfrente la realidad, la verdad, en cuanto a lo que la palabra nos dice acerca de la madurez y sobre todo, como decíamos el domingo pasado, conseguir que sea real para nosotros. Porque si son mitos es irreal, pero si hay algo comestible es para nosotros, es ahora. Si hay algo que podamos llevarnos y entender en cuanto a la madurez es para nosotros. Ojalá podamos ser eminentemente de nuevo prácticos hoy. Así que quisiera hablar de 5 mitos y deshacerlos en cuanto a la madurez y mirarlos bíblicamente. El primero de ellos, ponemos el mito contra la verdad. El primer mito, cuando hablamos de la madurez, el mito es como una idea, que aunque no nos la hayan dicho, la tenemos ahí metida en la cabeza a veces y vivimos conforme a ella. El primer mito es que la madurez es algo que se da automáticamente, tras el nuevo nacimiento. Que la madurez es automática. O sea, claro, todos decimos, no, que va a ser automática, no, pero a veces pensamos esto, pensamos que hay veces que como cristianos pensamos, bueno, lo importante es la salvación y ya está, y el Señor, y cuando tú eres salvo, ya el resto Dios lo hace. Es como pensar que cuando, lo que decíamos antes del niño, cuando un niño nace, bueno, pues nos alegramos, hacemos fiesta de que ha nacido, y luego lo dejamos ahí en la cuna, y ¡hala! Y esperar que por sí solo el niño alcance alguna madurez. No es automática porque que haya nacido es una cosa, que madure es otra. Estos días escuchaba a alguien predicando hablando del ejemplo de una niña, una chica de 14 años que la descubrieron, los padres estaban mal de la cabeza, evidentemente, porque la tuvieron encerrada, toda la infancia encerrada, sin ver la luz del sol, y es un caso en Estados Unidos que los metieron en un psiquiátrico a los padres y que hubo una denuncia porque cuando la niña salió, pues llevaba toda la vida, la tenían atada a un no sé qué, sentada ahí con un inodoro nunca había visto a nadie ni se había relacionado con nadie. Cuando salió la niña, porque la pregunta era, ¿se puede manipular el ADN de alguien? ¿Se puede manipular la genética de alguien? Y claro, decían que con impulsos deficientes se puede llegar. La niña salía con unas manos así, por lo visto, como un conejito, así, no tenía absolutamente cosas que genéticamente a lo mejor eran normales, porque no había ninguna patología concreta, pero los impulsos, los estímulos que había recibido, no había recibido nada en absoluto. Y entonces, y es así, hay cantidad de gente que tú ves que han crecido sin llegar a esos extremos, pero que madurez cero. Nacer no implica, la madurez no es nada automático, no es algo que sucede solo. Por eso enseñamos el discipulado, por eso queremos ser discípulos, porque Jesús dice en Mateo 28:20, id y haced discípulos. No dice solo id y predicar el Evangelio, dice id y haced discípulos enseñándoles. Si solo fuera que nazcan de nuevo, sería id y predicar el Evangelio, serán salvos, ya está. Pero dice id a haced discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas. O sea, que una cosa es predicarles y otra cosa es enseñarles a que guarden una serie de cosas. Eso es discipular. Es importantísimo, porque sin eso, que es generar hábitos, no sucede la madurez. No se llega nunca al destino. Es importante, muy importante. Hay que equipar a las personas con una serie de hábitos para llegar a la madurez. Entonces, no es automática. Simplemente con que pase el tiempo, es importante que pase el tiempo, es uno de los factores, pero no es algo automático simplemente por tener vida. Hay millones de cristianos que han envejecido sin madurar. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice de nuevo el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Cómo es posible? Si han nacido de nuevo, si están ahí, pues es posible porque no es automática la madurez. Debiendo ser ya, teóricamente,
maestros, después de tanto tiempo resulta que tenemos que empezar otra vez de cero, dice el autor, porque no es automática. Ese es un mito. ¿Cuál es la verdad frente a ese mito? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el crecimiento espiritual hacia la madurez es algo intencional. No es nada automático. El crecimiento es y debe ser intencional. Se necesita una decisión. Una decisión que no tiene por qué ser compleja. No tiene por qué ser complicada. Hay personas que saben que tienen que tomar una decisión, pero no se atreven, les parece difícil, le tienen temor. No tiene que ser una decisión compleja, pero sí sincera, sí honesta. Un compromiso. La madurez no es automática. Requiere compromiso y requiere una decisión. Y que sea sincera en nuestro corazón. No hace falta comprenderlo todo, pero sí obedecer, como los discípulos. No sabían exactamente, pero sí habían entendido que tenían que seguir a Jesús y que esa decisión la tenían que tomar ellos. Vea Filipenses 2, versículo 12 y 13, lo que dice ahora sí el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. He marcado la palabra ocupaos. ¿Por qué? Porque está hablando de ocupaos en vuestra salvación. No dice mejoradla. Porque no hay nada que mejorar. Lo que Jesús hizo es completo. Lo que Jesús hizo es imposible de mejorar. Él nos salvó. Por sus llagas fuimos curados. Por su sangre derramada hemos sido redimidos. Lo que Él ha hecho es completo. No hay nada que añadir a eso. Pero no podemos mejorarlo. Pero sí ocuparnos nosotros, cuidarlo. Y eso es el compromiso. Esa es la decisión. Porque llegamos a ser aquello con lo que nos comprometemos. Aquello con lo que tú te comprometas es lo que tú vas a llegar a ser. Y hay que trabajarlo, hay que edificar, hay que ponerlo a producir, hay que desarrollarlo, hay que crecer. Y eso corre de nuestra cuenta. Eso pone la pelota en nuestro tejado respecto a la madurez. Y si no hay compromiso, si no hay decisión, entonces dejamos nuestro crecimiento en manos de las circunstancias. A ver cómo viene la vida, según vengan las cosas, pues ya iré yo viendo, iré decidiendo, y no es así. Nosotros tenemos que ver claramente cómo edificamos. Es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de las circunstancias. Pablo lo dice, mira cómo lo dice en la nueva traducción verbal que dice, la nueva traducción viviente, Romanos 6:13, dice: no dejéis que ninguna parte de vuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entregaos completamente a Dios, porque antes estabais muertos, pero ahora tenéis una vida nueva. Así que usad todo vuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No puedes dejarlo en manos de las circunstancias. Así que primer mito que queremos deshacer: no es automática la madurez. Requiere un compromiso y requiere una decisión. Y ahí es donde yo quisiera que en estos 5 mitos los podamos deshacer y llevarlo a un plano práctico. La madurez no es automática, requiere compromiso y decisión. Por lo tanto, ¿de quién depende? De mí. Depende de ti. Primer mito. Segundo mito. Ese mito en cuanto a la madurez, que dice que la madurez es para unos pocos. Para unos cuantos, algunos, que son especialmente místicos, especialmente elegidos, especialmente carismáticos, tienen una túnica blanca o algo y van así, levitan, hacen om todo el día, tienen una especie de aureola especial, una santidad, tienen algo, tienen karma. Dicen ahora, tienen química con la gente, tienen algo que Dios les da, o tienen voto de castidad, o son especialmente pobres, han hecho voto de pobreza, o tienen una gran teología. Para algunos, es triste, de verdad, es triste que algunos cristianos tengan esta idea y vean tan lejano el poder madurar en Cristo. Que vean algo tan lejano, porque es contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Algo como si la madurez fuese algo tan inalcanzable. Algunas biografías cristianas tienen la culpa de esto, que nos han presentado a ciertos siervos de Dios como, no sé, como la Biblia nos presenta a los grandes hombres de Dios no como gente muy normal,
Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Se cerró el cielo durante 3 años. Josué oró y se detuvo el sol en Gabaón, la luna en el valle de Jalón. Gente normal, corriente. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que estaba sujeto a su carnalidad, también tenía sus momentos bajos. No son, a veces, no sé, ese tipo de modelos cristianos como si fuesen, que se presentan como que nunca se despeinan y que siempre tan estupendos y tan bien así, no es real. Transmite el mensaje de que como si la madurez y la santidad fuera algo, algunos. Claro, yo ahí no llego. Yo con este hermano no quiero ni hablar porque es que, vamos, es como Moisés, le brilla la cara como una bombilla y me voy a quedar ciego. No es cierto. Como si fuera para unos pocos, esa idea de que si no se ora 10 horas al día o se planifica morir como mártir, no puedes llegar a tener madurez, a menos que se sea perfecto, a menos que se tenga la vocación de la Madre Teresa. La verdad es muy diferente. La verdad es que la madurez, confrontando este mito de que es para algunos pocos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? No es cierto. Es todo lo contrario. La madurez espiritual es algo práctico y es algo que cualquier cristiano sincero y coherente puede alcanzar y debe alcanzar, y Dios espera que alcance en su vida. Es algo para absolutamente todos. De hecho, es la voluntad de Dios para todos. La Biblia lo expresa constantemente. Pablo lo dice en Colosenses. Él habla de que predicamos a Cristo, al cual presentamos a todo hombre, enseñando a todo hombre para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo según la potencia de Dios, la cual opera poderosamente en mí, dice Pablo, para presentar a todo hombre. En Efesios 4 dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de acá para allá por cualquier doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que crezcamos en todo. ¿Quiénes? Todos. No los apóstoles, no. Para que todos crezcamos, para que no seamos niños. ¿Cómo que para unos pocos? ¿Cómo que para unos pocos? No es cierto. Eso es lo que la cultura del espectáculo actual ha hecho. Hacernos creer que venimos a la iglesia a ver cómo alguien especialmente santo nos hace un show. Mientras que nosotros apartamos ese tiempito para ver si nos toca un poquito el power, se nos ponen los pelos de punta y luego volvemos a nuestra vida normal, porque esto no es más que un paréntesis, luego, señores, viene la vida real. No es cierto eso. No es bíblico. La madurez es para todos. Lo que necesitamos es establecer hábitos. Claro, que no es automática. Amigo, no, es que el hermano... Escucha, no te dejes engañar ni apantallar, como dicen los mexicanos, por cosas que ves. Establece hábitos en tu vida. Todo el mundo sabe cuando vas a un psicólogo, cuando vas a un dietista, cuando vas a cualquier cosa que quieres conseguir. Tienes una meta, tiene que ser alcanzable y tienes que establecer pequeñas metas volantes alcanzables. Tienes que ir paso a paso. Establece hábitos en tu vida para llegar a la madurez, porque se puede llegar a la madurez, es para todos, es algo que Dios ha establecido para todos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Y eso es para todos. Eso no es para unos cuantitos. Eso es para todos los que hemos sido llamados. Pablo lo compara con el entrenamiento físico. Mira, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice? Ejercítate para la piedad. Oye, yo no soy Rafael Nadal. Yo no soy Iker Casillas. Ayer jugué un partido de fútbol y me lesioné el codo. Yo ya no juego más. Porque es que siempre me hago algo. Tengo aquí, una hermana me ha metido el dedo justo, tengo esto en carne viva, todo el codo. Entonces, yo no podré jugar nunca en la élite. La final de la Champions creo que no la voy a jugar tampoco. Pero escúchame, cualquiera se puede poner en forma un poco. Cualquiera puede adelgazar. Cualquiera se puede poner con un poco de ejercicio, con un poco de disciplina, con un poco de día a día. Cualquiera puede.
No digo yo Messi. No digo yo que vayas a ser ahora Cristiano Ronaldo. Ya lo sé yo que no. Que de eso hay 1, 2. Y salen de cuando en cuando. Pero ponerse en forma cualquiera. No me vengas, no, que sí se puede, claro. Lo que pasa es que hay que ponerse. Si la mayoría de nosotros no necesitamos una dieta nueva. La mayoría de nosotros no necesitamos una nueva revelación. La mayoría de nosotros necesitamos ponernos. ¿O no? Cualquiera. Es una cuestión de compromiso. Es solo una cuestión de compromiso. Es la voluntad de Dios para todos. Tercer mito. Sigo. Tercer mito. El tercer mito es muy común hoy y muy de este tiempo. Y es que la madurez puede ser instantánea si se encuentra la clave. Claro, es que llevo aquí muchos años, es que no he dado con la tecla. Es que no he dado con la clave. Como si hubiera una clave. Clave está la clave de sol y la clave de fa y la clave de do. Y unas cuantas más. Pero la clave para la madurez, hermano, no existe una clave. No existe una clave que haga instantánea la madurez si tú la encuentras. Eso es una lástima y otra falacia de este tiempo que vivimos. Y a juzgar por los títulos de algunos libros, parece ser que a algunos cristianos les gusta esto o van buscando la clave. A ver si damos con la tecla. Por eso, y no funciona. No existe ninguna tecla. Por eso yo a veces soy tan irónico con los OT, ¿no? Con los Operación Triunfo, con los tú sí que vales, con ese tipo de cosas. No porque yo no quiera el éxito de las personas, al contrario, yo deseo lo mejor a todo el mundo, pero es que no es así. No es así, no funciona así. ¿Tú te crees que Joel Arellanes ha hecho esa película porque un día se levantó con una idea? Se levantó después de estar dormitando toda su vida, en estado de inconsciencia sensomotriz, y de pronto se levanta un día y dice, haz una película, hombre. Haz una película. Y entonces empezaron a llamar esos actores a su puerta. Y dijeron, oye, tú no estarás pensando en hacer, es que me ha dicho Dios que tú querías hacer una película. ¡Oh! Es del Señor. Y dio con la clave, danos la clave, porque todos queremos eso. Claro, ese es el... Hay que dar con la clave. Y entonces se venden libros y se forra gente, ¿no? 5 pasos para la madurez. España para Cristo en 10 días. ¡Mentira! ¡Mentira! Si es que no. Si yo vivo aquí, que no. No es así. Si siguiéramos con que la clave es la oración. Venga, vamos a ver. No, la clave es la palabra. No, la clave es que nos compremos un helicóptero y nos subamos a los lugares altos y rociemos con sal la ciudad de Mos y de vuelta. La clave. La clave. Hay muchas cosas que son bíblicas y otras que no. Hay muchas cosas que son necesarias y otras que no. Pero la madurez es un proceso. Esa es la verdad contra el mito de la clave instantánea. Antes decíamos que el tiempo no es automática, tiene que ser intencional, tiene que haber un compromiso. Pero sí que es verdad también que el tiempo es un factor determinante. Aunque tú tengas compromiso y aunque tú tengas de verdad un propósito y te comprometas a hacerlo y seas sincero en ello, la verdad es que hay café instantáneo. Hay hamburguesas que te las ponen en 5 minutos si las pides. Hay un montón de cosas instantáneas, pero madurez instantánea no hay. No hay. Es un proceso. Todo lo que tiene que ver con la vida lleva intrínseco el proceso del crecimiento. E implica tiempo. Dios nos metió en el tiempo. Y somos seres que vivimos en el tiempo y lo necesitamos para poder madurar. No existen claves. Es como la conquista de la tierra con Josué. Fue poco a poco. Fue paso a paso. Fue ciudad a ciudad. Fue día a día, semana a semana y mes a mes. Hasta Jesús tuvo que pasar ese proceso. Como ser humano en la tierra. La Biblia, el famoso versículo de Lucas 2:40 donde dice que Jesús crecía y se fortalecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Creció. En Hebreos, otra vez, el escritor de Hebreos nos dice que por cuanto que convenía a aquel
por cuya causa todas las cosas subsisten y por quien todas las cosas han sido creadas, convenía que ya que iba a llevar a muchos hijos a la gloria, fuese perfeccionado por aflicción. En Hebreos 5, en el 8 y el 9, dice que porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado. Por eso es absurdo hablar de los milagros del niño Jesús. Jesús crecía y se fortalecía. A los 12 años asombró a sus padres, a propios y a extraños, con un lenguaje y con unas respuestas y preguntas que no eran lógicas en un niño de aquella edad, y ya sospecharon algo en él. Y él le dijo a su madre: pero no sabes que en casa de María guardaba las cosas en su corazón, porque no entendía bien. ¿Vale? Pero cuando Jesús baja al Jordán y es bautizado, dice la Biblia que fue a Caná de Galilea. El primer milagro que hizo, este principio de señales hizo Jesús cuando transformó el agua en vino. Bíblicamente ese es el primer milagro de Jesús. Y si queremos ponerle al niño Jesús las tonterías estas de que cogió a una maestra que le habló mal y la convirtió en cabra, o a no sé quién le dijo, y saldrá un león y te topará y te comerá, y este tipo de que sucede en los evangelios apócrifos, y le ponemos al niño Jesús de milagrero, le estamos quitando la esencia y la verdad a la historia, porque Jesús crecía. Jesús es el Hijo de Dios. Su ministerio despunta cuando sube del Jordán y el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma y el Padre habla desde el cielo y comienza su ministerio. Y hasta ahí no sabemos nada. ¿Por qué? Porque no es necesario. Pero es lógico entender que había un proceso en él, y la palabra lo dice. Fue perfeccionado, y fue perfeccionado incluso a través de su ministerio, a través del sufrimiento, a través de padecimientos, y maduró. Y la verdad es que no existen atajos. En Efesios 4, versículo 13, de nuevo el apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, porque tenemos que llegar hasta que lleguemos. Es un proceso en el que todos estamos inmersos. Y ese proceso, mis queridos hermanos, dura toda la vida. Hay una imagen que me gustaría mostrar, no sé si puedes darle a la próxima diapositiva, que seguramente, vosotros no sé si la recordaréis, la hemos mostrado varias veces en cuanto a lo que es la visión de esta iglesia. Hablamos de la gran comisión y del gran mandamiento como fundamentos, y después, dale al botoncito, porque a partir de aquí salen los 5 propósitos, y muchas veces, hemos hablado de ellos muchas veces, no voy ahora a repasarlo, pero dentro hay un triángulo con una lista que pone no creyente, asistente, miembro, maduro, responsable. ¿De qué crees tú que va eso? De que se trata de que cada uno de nosotros entremos en un proceso. Ninguno de nosotros llega y de pronto de la noche a la mañana está arriba del todo. Y cuando llegas a ser arriba responsable vuelves a empezar porque te inviertes en otros y vuelves a vivir nuevos nacimientos y vuelves... Es un proceso constante que vivimos y revivimos y morimos y volvemos a nacer y caemos y nos levantamos y estamos constantemente aprendiendo y dura toda la vida. No hay nadie que esté en una madurez absoluta, que no necesite crecer. Todos estamos en ese proceso. Así que, tercer mito, ¿puede ser instantáneo y se encuentra la clave? No. Es un proceso. Cuarto mito. El cuarto mito dice que tiene que ver con el conocimiento, la madurez. La madurez se mide por lo que uno sabe. Esto es un mito, hermanos. Es que yo no conozco muy bien, y entonces no puedo ser maduro. Mira, a mí me encanta el conocimiento bíblico. Creo en la importancia del conocimiento bíblico. Creo en la escuela dominical. Me encanta la Biblia. Yo tengo versículos metidos en la... Y son Reina Valera, todos. Yo confieso que mi versión preferida es la Reina Valera. La tengo aquí, metida. Y hay otras versiones que me gusta usar a veces y para explicar cosas de otra manera, que suenen diferente y digan lo mismo, pero entiendo y amo la escuela dominical. Yo fui al Instituto Bíblico y creo que tengo más conocimiento de palabra en la cabeza por la escuela dominical casi que por el instituto, fíjate. Digo, de versículos. De niño. Y es importantísimo. Y amo la palabra de Dios. Y creo que el conocimiento bíblico es importantísimo. Es fundamental y básico para la madurez. Pero no es todo. Hay gente que se sabe la Biblia de pe a pa. Y madurez cero.
La palabra misma nos dice que el conocimiento envanece y que el amor edifica. Y el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Hay que ir añadiendo. El conocimiento no lo es todo. El conocimiento, de hecho, puede envanecer mucho. No se mide la madurez por lo que uno sabe. Aunque se sepa la Biblia de tapa a tapa, hay teólogos que son ateos. Es cierto. Hay teólogos que ni siquiera creen, ni siquiera son salvos. El conocimiento, la madurez no se mide por el conocimiento, ni mucho menos por conocimiento secular. Hay iglesias en las que si eres psicólogo, pues puedes ser pastor. Porque sabes ya cómo va la gente y eso. ¿No? Hay gente que, pues, o sea, que tú tengas que sepas hablar o que tengas don de gente no te convierte en apóstol. El conocimiento no es lo que confiere la madurez, no se mide por lo que uno sabe. ¿Cuál es la verdad contra este mito? La verdad es que la vida cristiana no es solamente una cuestión de credo y de conceptos, sino de conducta, de comportamiento, de carácter. Madurez es más comportamiento y conducta que creencias o conocimientos. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. O Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto no es un rollo de Santiago nada más. Esto no es algo que porque algunos dicen, bueno, es que Santiago estaba muy obsesionado con el tema de las obras y de que porque Pablo era el de la fe. No, mira lo que dice Pablo mismamente también en Efesios 5:8. Dice: porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y esa es la verdad. Si tu fe no ha cambiado tu conducta, no sirve de mucho. Si tus creencias no influyen en tu comportamiento diario, no me digas que tu fe es una fe viva. Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. El Nuevo Testamento enseña esto abiertamente. Jesús lo dijo en su versión: por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16. Aleluya. Por lo tanto, como dicen algunos, no sé si has oído alguna vez esta frase: lo que haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Exacto. No se mide por lo que uno sabe, eso es un mito. La madurez tiene que ver más con comportamiento que con conocimiento. Y quinto y último mito es que la madurez es un asunto, como todas las cosas últimamente en esta sociedad que tengan que ver con lo espiritual, la madurez es un asunto personal y privado. Mito. La idolatría y el culto al individualismo son cosas que han inflado y han hecho crecer este argumento en este tiempo. Han distorsionado el concepto cristiano de madurez. Y mucho de lo que se enseña hoy está muy enfocado hacia lo personal, lo íntimo, hacia lo que tú sientes por dentro. Si sientes esto, si sientes lo otro, como si nosotros pudiésemos crecer al margen de los hermanos, al margen de la totalidad del resto. No, yo con el Señor nada más. Mucho de lo que se predica es eso, de lo que uno realmente siente. Y eso es totalmente antibíblico. Es un mito de que sea algo personal, nada más, individual, solamente, solo que tiene que ver conmigo nada más y con el Señor. La verdad es que los cristianos necesitan relacionarse para crecer. Necesitamos relacionarnos para crecer. No podemos crecer aislados. Queda muy claro en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No podemos crecer ni madurar aislados del resto del cuerpo. Esto significa que la comunión de unos con otros no es una opción para el cristiano. La comunión, hermanos con hermanos,
La comunión de unos con otros, el compañerismo de unos con otros, para un hijo de Dios, para un discípulo, no es algo opcional. No es opcional, la Biblia lo deja muy claro. Todas las palabras, recuerdo que una predicación que hablamos que se titulaba Unos con otros. Todas las palabras en la Biblia que tienen que ver con los unos a los otros, los unos con los otros, los unos por los otros, los unos con los otros, los unos hacia los otros, los unos a los otros, los unos de los otros. Tienen que ver con compañerismo, con estar juntos, con que en ese roce, en esa comunión es en lo que crecemos. Si no tienes comunión con otros creyentes, deberías preguntarte algunas cosas. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, conocidísimo versículo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Por lo tanto, si tú te has aislado, si tú te aíslas y vives tu vida aparte y luego te preguntan y te dicen, hermano, hermana, no sé, últimamente, como que no te veo yo que no tengas comunión con nadie, ¿no? Estás así un poco aislado. Ah, no, pero yo estoy bien, Yo alabo al Señor en casa. Bueno, yo voy por la calle y voy, fluyendo las lenguas, una cosa, siento una presencia, bueno. Pues no sé qué sentirás, pero te aseguro que eso que sientes no es lo que Dios quiere para ti. Y a lo mejor lo que sientes es el Espíritu de Dios redarguyéndote y tirando de ti hacia donde tienes que ir. Porque no es una opción para un discípulo de Cristo dejar de congregarse, dejar de tener comunión los unos con los otros. Porque tener comunión no es solamente congregarse un domingo, tener comunión es buscar la compañía de aquellos que comparten la misma fe. ¿Qué compañía buscas tú? ¿Con quién nos relacionamos? Si tú no tienes comunión con otros creyentes, debes preguntarte algunas cosas. A ver, 1 Juan 3,14, por ejemplo, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice Juan. Le dio por escribir y puso eso. Si tú no tienes comunión con tu hermano, deberías preguntarte si estás en vida o si estás en muerte, porque ¿qué ocasiona que tú no te tengas libertad de tener comunión con tu hermano? Juan, por ejemplo, mira Juan 4:20, dice también, el que no ama a su hermano al que ha visto, ¿cómo amará a Dios al que no ha visto? Juan, que le da por decir, el que no ama a su hermano al que ha visto, ¿cómo amará a Dios al que ha visto? Pues si yo amo al Señor mucho, lo baja el hermano, pues no. Pues dice Juan que no, que estás mal tú. Si no tengo comunión con mis hermanos, debería preguntarme algunas cosas. Es innegable la importancia que Jesús le da y que el Evangelio le da a la comunión. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Yo no me hablo con nadie, pero doy una ofrenda que ya puede estar contento el pastor. Dice Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que no des la ofrenda. Que dejes tu ofrenda en el altar y vayas, anda, reconcíliate primero con tu hermano, luego ven y deja la ofrenda. Pero primero te reconcilias con el hermano, es lo que dice. No hay opción, es parte de la vida del cristiano el tener comunión los unos con los otros. Por lo tanto, este mito de que es algo personal, individual, yo maduro yo con el Señor, al margen de los demás, no es cierto. Volvemos a hablar de la horizontal y de la vertical de la cruz. Vertical, sí, amarás a Dios por encima de todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto tiene que funcionar. Y no podemos madurar totalmente si no existe eso. Si esto es tan importante, ¿por qué hay muchas iglesias que no lo practican? O que no lo fomentan, o que no le dan la importancia. ¿Por qué invertimos a veces tan poco en la comunión? Es importantísimo invertir en la comunión, en el compañerismo los unos con los otros. Por eso hacemos excursiones, hermanos, no para que yo me raspe el codo, para estar juntos, para tener tiempo juntos, para conocernos en otros ámbitos, para desarrollar compañerismo en otras áreas también, no solamente en que levantemos las manos juntos y luego ni siquiera a lo mejor ni llegamos a saludarnos, pero que seamos un cuerpo, que seamos una familia. Por lo tanto, esos son los mitos.
de los que yo quería compartir en esta tarde. Y la Biblia nos habla de distintos estados de desarrollo espiritual. Podríamos seguir hablando de esto. La Biblia nos habla de niños. Nos habla de que, Pablo dice en una ocasión, yo pretendía, no pude hablaros como a espirituales, tuve que hablaros como a carnales, y tuve que daros leche espiritual cuando se suponía que tenía que daros otra cosa. Y dice, no seáis niños en la forma, en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero sed maduros en otro tipo de cosas. Y Juan escribe, os escribo a vosotros niños, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros adultos, os escribo a vosotros ancianos. Hay etapas en la vida del cristiano que son perfectamente saludables, pero que muestran que nuestra vida es un proceso. Y ese proceso se tiene que dar. Ese proceso se tiene que dar. Eso es lo que nos hace discípulos. Entonces podemos deshacer todos estos mitos que nos dicen que la madurez es algo que, bueno, que tú naces, lo importante es nacer y ya es automático, bueno, lo otro va solo, o que la madurez es que, bueno, es que es algo exclusivo de unos pocos, o que es instantáneo si hay que encontrar una clave, o que se mide por el conocimiento, que uno tenga según el conocimiento que una persona tenga, o que es algo privado, que podemos deshacer todo eso y entender y decir, la madurez es para mí. Dios quiere, espera y pide de mí madurez. Y me ha dado todo lo que necesito para madurar. Me ha dado todo lo que necesito para que yo avance. Ha puesto a mi disposición elementos suficientes para que yo avance. No es automático. No puedo esperar que ciertas cosas desaparezcan de mi vida de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero es intencional, no va a pasar solo si yo no hago nada. Y no es individual, necesito a mis hermanos. Por eso tenemos grupos de hogar. Algunos no saben testificar porque nunca han aprendido a relacionarse. Y les falta habilidad de comunicarse con otros. Y se adquiere en el compañerismo. ¿Para qué sirve el compañerismo entre nosotros? Es tan esencial. Es tan esencial. Y Dios pide de nosotros la madurez. Dios no pide de ti que seas ahora mismo Cristiano Ronaldo. No lo pide. Pero sí pide que si miras hacia atrás puedas decir hoy que estás varios pasos más adelante que ayer porque has ido avanzando, porque has ido madurando y que estás en un proceso. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. No se puede quedar estancada. Y ese es el reto que quiero dejar a cada uno de vosotros. Os dejo con una frase. Estaba mirando la vida de Thomas Szasz, un médico húngaro, y escribe esto: cada acto de aprendizaje consciente requiere la voluntad de sufrir una lesión en la propia autoestima. ¿Estamos? Cada acto de aprendizaje consciente requiere la voluntad de sufrir una lesión en la propia autoestima. Es por eso que los niños pequeños, antes de ser conscientes de su autoestima, aprenden más fácilmente. Tiene sentido, ¿no? Y leyendo esto yo pensaba, quizá nos pasa eso. Nos cuesta aprender porque aprender supone una lesión en nuestra autoestima. Supone dejar claro que yo no sabía tanto como pretendía. Supone que algo de mi imagen la voy a tener que tirar para abajo. ¿Y qué van a decir? Cuando nuestro enfoque está tanto en nuestra imagen y en nosotros, nos resistimos a aprender, nos resistimos a morir a nosotros mismos. No, nos parece duro. Cuando nuestro enfoque está en Él, no nos importa. Dejamos que Él opere en nosotros. El corazón del discípulo es alguien que dice: Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieras. Rompe mi autoestima. No me importa mi autoestima. Estoy enfocado en ti, no en mí. Quiero crecer. Quiero aprender. Y ese es el reto que yo quisiera dejar a cada uno. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Por favor. Y en este mes vamos a hablar de hábitos. Introducir hábitos en nuestras vidas es algo que a veces da vértigo. Da vértigo. Cuando te dicen, bueno, vamos a empezar a hacer ejercicio. Te he puesto aquí esta ciclostática y vas a empezar. Mañana empiezas, ¿vale? 20 minutos. Y digo, 20 minutos, madre mía. Y tú miras la máquina y solo de mirarla ya te está doliendo la pierna. Es lo que me pasa a mí. Tengo una elíptica en mi casa, mi esposa es lo más fiel del mundo, tremenda, y yo todavía estoy ahí.
Está el Señor, me tiene que tocar el Señor todavía. Yo estoy justificando con versículos bíblicos mi inactividad. Ahí estoy yo. Porque me duele solo de pensarlo. Es que introducir hábitos nuevos es costoso. Es costoso. Y a veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero no le damos prioridad a los hábitos que verdaderamente deben ser importantes. En nuestra serie de Grupo de Hogar estamos hablando de hábitos, no de los hábitos del cura ni de monje, los hábitos de las costumbres, las cosas que tomamos y que ponemos en nuestra vida como esenciales. Esas son las que nos llevan a una meta. Esos son los pasos chiquititos que al final se hacen normales en nuestra vida. Es importante, es importante. Por lo tanto, ese es el reto. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Podemos, por favor, irnos preparando los ancianos y los diáconos, los hermanos que nos sugieres, que nos ayudan con esto.